Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Estamos viviendo en un tiempo de gran bendición. Ahora, obviamente, cuando miramos el mundo, hay gran dificultad. Hay turbulencia en este mundo y todo empeorará. Así que, ¿por qué diría yo que estamos viviendo en un tiempo de bendición? Bueno, la razón es esta. Porque estamos viviendo casi 2000 años después de la cruz. Y eso es un gran beneficio. ¿Por qué? Porque solo es a través de la cruz, presta mucha atención, solo a través de la cruz podemos ver que el juicio de Dios es removido de nosotros y podemos ser bienvenidos delante de Dios en su reino. No hay otra manera para que la humanidad experimente las bendiciones y las promesas de Dios, a menos que uno fuera tan necio como para rechazar la cruz. En otras palabras, el mensaje que proclama el Evangelio es un hecho que ya ocurrió. El Mesías murió, fue sepultado y ha sido resucitado de entre los muertos. Y eso nos llena de esperanza. Nos da una esperanza de reino. Bien, toma tu Biblia y ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 3. Primero de Samuel, capítulo 3. Inicié hablando de juicio por una razón. Vamos a ver en el pasaje de la Escritura del que aprenderemos hoy, que el juicio vendrá a la casa de Elí. Y esto se debe a que, aunque Elí conocía el pecado de sus hijos, y lo veremos claramente, él no los reprendió, no los influenció para que se apartaran del pecado, se arrepintieran y abrazaran los mandamientos de Dios. Por esa razón, el juicio vino sobre su casa. Bueno, ve conmigo entonces al verso 11, primero de Samuel, capítulo 3, versículo 11. Leemos. Y el Señor dijo a Samuel: He aquí, estoy haciendo una cosa en Israel. Bien, hay dos cosas que deben señalarse. Primero, cuando Dios dice estoy haciendo, está usando el tiempo presente. Y cada vez que el tiempo presente aparece en el hebreo, es para darle énfasis al texto. Por lo tanto, lo que Dios hará tiene gran importancia. Una de las cosas que veremos aquí es que Dios es fiel. Dios puede demorar su juicio, pero su juicio ciertamente vendrá. Y vendrá en el tiempo perfecto de Dios y de la manera como Dios elija que ese juicio sea derramado. Insisto, solo hay una manera de evitar el juicio de Dios, y esta es a través del mensaje del Evangelio, que se enfoca en la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor y Salvador, el Mesías Yeshua. Así que dice, he aquí, estoy haciendo una cosa en Israel, la cual todo el que lo oiga, y noten esto, no hay exclusiones, todo el que lo oiga, le zumbarán los dos oídos. De nuevo, este es un modismo. Lo que está expresando es lo que ya hemos visto, que lo que Dios está por hacer tendrá gran importancia. Ahora, esta palabra para zumbar también puede entenderse como vibrar, y lo que implica es lo siguiente. Todo el mundo en Israel oirá esto. Tendrá gran importancia y los sacudirá hasta el núcleo. ¿Por qué? Porque será un ejemplo del juicio de Dios. Que Dios
aunque es misericordioso, lleno de gracia y perdonador, también juzga cuando uno no se arrepiente, no busca su perdón, ni busca su gracia y su misericordia. Cuando alguien rechaza estas grandes bendiciones de Dios, el juicio vendrá, y vendrá con gran furor. Mira ahora el verso 12. Comienza con una expresión que es muy conocida en hebreo, Beyom Hahu. Esto siempre, presta atención, esta expresión Beyom Hahu siempre anuncia juicio. Y esto es exactamente lo que vemos en este verso. De nuevo, verso 12. En aquel día me levantaré contra Elí en todo lo que he hablado contra su casa. Y luego dice, el principio y el final. ¿Qué está diciendo aquí? Que Dios se levantará por completo, desde el principio hasta el fin. Él lidiará con todo. Nadie que sea culpable en su casa, bien sea él mismo, Elí, o bien sean sus dos hijos, escapará de Dios. Dios completamente, de principio a fin, juzgará la casa de este hombre. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Él es justo. Y aunque Dios está dispuesto a perdonar, extender su misericordia y gracia, cuando esa gracia y misericordia es ignorada o rechazada, ¿qué pasa? Su juicio vendrá, y vendrá totalmente y por completo. Esto es lo que estamos aprendiendo. Miremos el verso 13. Le he declarado que juzgaré su casa ad olam. Insisto, algunos traducirán esto como para siempre. Pero yo te diría que esta expresión ad olam, recuerden que la palabra olam puede significar para siempre, pero también es una palabra de reino. Y lo que podemos aprender de esto es lo siguiente. La razón por la que Él juzgará esta casa tiene un propósito de reino. Esto nos enseñará que Dios ciertamente juzgará el pecado, que Él no ignorará el pecado ni olvidará el pecado. Dios, a través de su juicio, traerá un resultado de reino. Lo vemos claramente enseñado por los profetas y también lo vemos en el Nuevo Pacto. Porque, por ejemplo, el libro de Apocalipsis advierte que el juicio vendrá y el reino será establecido. Cuando el Mesías venga por segunda vez, Él traerá la ira de Dios, que se llama la ira del Cordero en el libro de Apocalipsis. Y cuando venga por segunda vez, al final de la semana 70 de Daniel, a la conclusión de esos últimos 7 años, Él derramará su juicio. Esa es la ira de Dios. ¿Y cuál será el resultado? El establecimiento del reino milenial. Y cuando el milenio termine, Satanás será liberado, engañará a muchos y, una vez más, veremos un ejemplo de juicio de Dios destruyendo a aquellos que suban contra la ciudad santa, que suban a Jerusalén, al campamento de los santos, para hacer guerra. Dios los juzgará y después, ¿qué pasará? El establecimiento del estado final del reino de Dios, llamado la Nueva Jerusalén. Así que Dios será fiel aquí y dice, mira el verso 13. Le he declarado que juzgaré su casa hasta el reino, es decir, para un propósito de reino. La iniquidad que él conocía. Bien, hay una razón por la que esto está en tiempo pasado, aunque muchas traducciones incorrectamente lo traducen en tiempo presente, pero no es así, está en pasado. A veces el tiempo pasado en hebreo busca mostrar algo que está en su estado completo o en su totalidad. Es decir, Él sabrá plena y completamente el pecado, la razón por la que Dios estaba descontento con esta familia. ¿Cuál era esa razón? Que sus hijos estaban, y esta expresión aquí tiene que ver con
traer maldición. El comportamiento que sus hijos estaban demostrando estaba trayendo maldición. Maldición sobre el pueblo por su inmoralidad, por su impiedad, por su rebeldía contra los mandamientos de Dios. Sabemos que cuando aplicamos los mandamientos de Dios a nuestra vida, con la guía del Espíritu Santo, y quiero enfatizar eso, guiados por el Espíritu Santo, ¿qué pasará? Manifestaremos justicia y Dios bendecirá. Pero, cuando rechazamos los mandamientos de Dios, cuando hacemos nuestra voluntad en vez de la voluntad de Dios, y por cierto, la voluntad de Dios se nos revela a través de los mandamientos. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Que le obedezcamos. Y cuando lo hacemos y caminamos en obediencia, Dios nos dará mayor instrucción sobre lo que quiere que hagamos individualmente como sus siervos. Así que dice aquí que él está descontento con los hijos de Elí y con su pecado que está trayendo maldición sobre el pueblo. Y noten cómo termina el verso 13. Y él no, y diríamos, refrena a sus dos hijos. Bueno, si examinas esa palabra muy de cerca, se trata de una palabra para visión, o mejor dicho, para una falta de visión. Muchas veces en la Escritura se traduce como oscurecido o apagado, que no puede ver claramente. Y lo que el pasaje está diciendo sobre Elí es esto, que él sabía completamente, en su totalidad, los pecados que sus hijos estaban cometiendo. Pero él era insensible, su visión estaba apagada, no estaba comprometido a traer un cambio a sus vidas. ¿Por qué? Porque era débil. Mira ahora el verso 14. Por lo tanto, he jurado contra la casa de Elí. Y luego dice algo, usa la palabra im, que significa un sí condicional, y en este caso anticipa una respuesta negativa. Es decir, la siguiente palabra es hacer expiación. Y lo que está diciendo es que él no será capaz de hacer expiación por su iniquidad, por la casa de Elí, por medio de un sacrificio o una gran ofrenda, jamás. Ahora, insisto, es la misma expresión ad olam, que significa que esto tiene ramificaciones de reino. Lo que está diciendo es esto: Dios es juez y Dios juzga justamente. Él juzga apropiadamente. Este hombre es culpable. Él sabía del pecado de sus hijos, pero ignoró los pecados de ellos, y ahora ese día del juicio vendrá. Recuerden lo que hablamos, Beyom Jahu, en aquel día. Esa expresión habla de ese día de juicio. Verso 15. Y Samuel se acostó hasta la mañana y abrió las puertas de la casa del Señor, que en ese momento era el tabernáculo. Y Samuel tenía miedo de declarar la visión, esta información que él había recibido sobre el juicio que venía. Él tenía temor de revelar esta visión a Elí. Ahora, ¿por qué tenía miedo? Bueno, Samuel lo amaba. Samuel reconocía la autoridad de Elí. Y, por lo tanto, aunque sabía que el juicio de Dios vendría, sin embargo, tenía miedo de compartir esto con su autoridad espiritual. Y por lo tanto, noten lo que pasa. Verso 16. Y Elí llamó a Samuel y dijo: Samuel o Shmuel, hijo mío. Y él respondió: Hineni. ¿Qué significa eso? Estoy disponible. Es una promesa de obediencia. Es un juramento de servicio. Samuel, lo que vemos sobre él es que él siempre estaba listo para servir. Tenía una gran humildad, y esa gran humildad era el catalizador para causarle abrazar la voluntad de Dios y caminar en obediencia a las instrucciones de Dios, para que Samuel pudiera hacer la voluntad de Dios.
Estas tres cosas están relacionadas. La humildad me enseña a no depender de mí mismo. Cuando no dependo de mí mismo, confiaré en la palabra de Dios. En otras palabras, en las instrucciones de Dios, en los mandamientos de Dios. Y cuando aplico sus mandamientos a mi vida, esa obediencia me traerá a la voluntad de Dios, para que pueda cumplir su voluntad, para que pueda comportarme justamente, y que a través de mis acciones la gloria de Dios sea manifestada. A eso hemos sido llamados como seres humanos, pero entendamos que solo a través de la redención tenemos la habilidad para hacer aquello para lo que Dios nos ha creado. Así que vemos aquí que Samuel dice, Hineni, mirad, aquí estoy. Verso 17. Él le dijo, ¿qué es eso que Él te ha hablado? Elí está hablando aquí, y está hablando con Samuel, y le preguntó directamente, ¿cuál es esta cosa o esta palabra que Él, o sea, Dios, te ha hablado a ti? Esto nos revela algo sobre Elí. Ciertamente él no era un hombre fiel, pero había sido instruido en las cosas de Dios. Él sabía que un juicio venía. Él sabía que era culpable, y por lo tanto le dice a Samuel. Él percibió, tenía cierto grado de discernimiento, que Dios le había hablado a Samuel, y que él sabía lo que vendría. Por lo tanto, mira el verso 17. Elí hablando dice, ¿cuál es la palabra que Él, o sea Dios, te ha hablado? Por favor, no, y es un término de cortesía, por favor, no la ocultes de mí. Pues, si lo haces, que Dios te lo haga a ti, e incluso añada más, si ocultas de mí aquello de lo que Dios te ha hablado en cuanto a mí. Aquí vemos que Elí le está diciendo a Samuel, Samuel, no me ocultes esto. Dime exactamente lo que Dios te ha dicho en cuanto a mí. Elí quiere oírlo, y veremos que Elí estará de acuerdo con Dios. Él sabe la culpabilidad de sus hijos. Él conoce su fracaso. Y por lo tanto le dice a Samuel, si me ocultas la verdad de esto, Dios te castigará. Incluso Dios te agregará a ese castigo también. Obviamente Samuel, siendo un hombre de Dios, no quería desagradar a Dios. No quería desobedecer a Dios. No quería rebelarse contra la autoridad de Elí. Por lo tanto, veremos lo que hace. Mira ahora el verso 18. Y Samuel le declaró a él todas las palabras, es decir, todo, y no le ocultó nada. Y él le dijo, aquí se refiere a Elí, el Señor hará aquello que es bueno ante sus ojos. Bien, fíjense en esta expresión. Lo que es bueno ante sus ojos. ¿Qué es lo bueno? Les he compartido muchas veces que la palabra bueno se relaciona con la voluntad de Dios. Elí sabe algo. Dios actuará de acuerdo con su voluntad siempre. Eso es lo que Dios hace porque su voluntad es buena. Su voluntad manifiesta su carácter. Y cuando nos sometemos a los mandamientos de Dios, somos usados por Dios de una manera que manifiesta el carácter de Dios a través de nosotros. Y eso es algo bueno. Para eso fuimos creados. Para eso fue creado todo ser humano. Eso es lo que significa que fuimos creados a imagen de Dios para manifestar su carácter. Verso 19. Y Samuel declaró, y el Señor estaba con él. Así que vemos que Samuel lo declaró. Y en realidad, cuando miro esta palabra más de cerca, es la palabra Vaigidal. Y Samuel crecía, es lo que realmente quiere decir. Lo que podríamos decir es esto.
Samuel se hizo grande ante los ojos de los demás. La gente podía ver la grandeza en este hombre, porque él era obediente. Así que déjame traducirlo bien. Verso 19. Y Samuel fue engrandecido, o sea, se hizo grande, y el Señor estaba con él. ¿Qué nos dice esto? Nos dice por qué se hizo grande, por qué fue magnificado o engrandecido, porque el Señor estaba con él. Estamos aprendiendo un principio. ¿Qué produce que el Señor esté con alguien? La obediencia. Quiero hacer una pausa un momento y compartir contigo algo que realmente me confunde. Recibimos correos electrónicos muy detallados que se quejan. ¿Y de qué se quejan? De que enfatizamos demasiado la obediencia. Dicen que preferirían que enfatizáramos la gracia. Aquí está el problema. Estas personas no saben que a través de la gracia de Dios, y yo enfatizo la gracia es maravillosa, la gracia es poderosa, porque por gracia hemos sido salvos. Pero esa gracia que nos salva también obra en nuestra vida para producir obediencia. Si piensas que se trata de gracia u obediencia, no sabes lo que es la gracia. Estás confundido. La gracia de Dios obra en nuestra vida para producir justicia. Ahora, sabemos que esa gracia que nos salva es la misma gracia que nos enseña a negarnos a nosotros mismos, es decir, a no vivir de acuerdo a la carne, sino a caminar en humildad y en rectitud. ¿Cuándo? En esta era presente. ¿Qué significa caminar humilde, justa y sobriamente con Dios? Significa obedecerle. Así que debemos tener un entendimiento correcto de la gracia de Dios. Mira de nuevo el verso 19. Y Samuel, podríamos decir, fue engrandecido, fue hecho grande y el Señor estaba con él. Y no dejó caer sus palabras al suelo. Es decir, nada de lo que Samuel dijo no ocurrió. Todo lo que habló, Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Samuel hablaba lo que Dios le revelaba. Samuel estaba abrazando la palabra de Dios, y eso causó que manifestara la fidelidad de Dios. Insisto, ese es el llamado que tenemos todos los creyentes. Mira ahora el verso 20. Y era conocido ¿por quién? Por todo Israel. Esta grandeza y esta fidelidad de Samuel era conocida por todo Israel. Desde Dan queda en el extremo norte, hasta Beersheba queda al sur. Porque Samuel era fiel. Era un fiel profeta del Señor. Esto es muy importante por causa de esta palabra, fiel. Leyendo de nuevo dice que todo Israel sabía. ¿Qué sabían? Sabían que Samuel era fiel en su rol como profeta del Señor. ¿Qué vemos aquí? Que Samuel oía de Dios y simplemente comunicaba la verdad de Dios. Cuando él hablaba la verdad de Dios, no pasaba mucho tiempo hasta que esa verdad se cumplía, para que Dios manifestase el resultado, la autoridad y el poder de su palabra en medio de su pueblo. Eso es lo que Dios hace. Él siempre se muestra fiel a sí mismo. Bueno, mira por favor nuestro último verso, el verso 21. Dice aquí, y el Señor continuó mostrándose, magnificándose o revelándose en Silo. Esto habla de la fidelidad de Dios para continuar manifestándose o apareciendo, podríamos decir, en Silo. ¿Por qué? Porque el Señor se apareció a Samuel en Silo. Vemos que esta continua manifestación de la presencia de Dios, su poder y su provisión, ¿vino por causa de quién? Vino por causa de Samuel.
porque él verdaderamente era un hombre de Dios. Él verdaderamente era sensible a la voluntad de Dios. Y lo que le permitió ser sensible a la voluntad de Dios fue su obediencia a los mandamientos de Dios. Insisto, nadie es salvo por los mandamientos. Los mandamientos no nos salvan, pero los mandamientos nos dan la perspectiva, nos revelan la verdad, vemos la definición por los mandamientos de lo que es la justicia, para que como creyentes, siendo santificados, apartados, empoderados, hechos posesión del Espíritu Santo, ahora seamos capaces de ejecutar la voluntad de Dios a través de la obediencia. De nuevo, no somos salvos por la obediencia, sino que habiendo sido salvos por la gracia, ese don gratuito, esa experiencia de salvación, producirá obediencia en nuestra vida. Mira de nuevo el verso 21. Y el Señor continuó manifestándose en Silo, porque el Señor se había revelado a Samuel en Silo con... ¿Cómo lo hizo? Con la palabra del Señor. Dios todavía le habla a la gente, realmente lo creo. Pero la mejor manera, oye con cuidado, la mejor manera para oír al Señor es a través de este libro, creyéndolo y tomando su verdad e implementándola a tu vida. Cuando lo haces, comenzarás a experimentar el poder de Dios. Tendrás acceso a la provisión de Dios. Verás las cosas según la perspectiva de Dios y conocerás intimidad con Dios a través de su presencia. Muchísimos beneficios vienen a través de la palabra de Dios. Está disponible, es la verdad. Se nos da acceso a ella para que la obedezcamos y demostremos ser hijos e hijas del Dios viviente. Debemos tener esa herencia del Señor. ¿Es acaso Dios desobediente? No, es Dios fiel siempre. Por lo tanto, nunca deberíamos desobedecer su palabra, sino que somos llamados a ser fieles a la palabra de Dios. Y cuando lo somos, veremos cómo Dios responde, cómo nos engrandecerá tal como engrandeció a Samuel. Así te magnificará o te engrandecerá a ti y a tu casa, porque amas y te sometes a su palabra. La palabra de Dios es poderosa. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.